El reloj marca las 11:47. Valeria presiona el interruptor. El aro de luz se enciende de golpe, bañando la habitación con un brillo artificial. Ella ajusta la posición del trípode, moviéndolo 2 centímetros hacia la izquierda para centrar el plano. Sus dedos teclean rápidamente en la consola de mezcla, silenciando el ruido estático de fondo. Mira el monitor. La barra de señal está en verde, estable. Se acomoda en la silla, exhala una bocanada de aire y presiona el botón de inicio. La transmisión está en vivo. Valeria inclina el cuerpo hacia adelante, fija la mirada en el lente de la cámara y sonríe. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Espero que hayan preparado el café porque hoy la noche se va a poner intensa. Ajusta el micrófono una vez más, asegurándose de que el cable no obstruya el teclado. Sus ojos recorren el chat que empieza a saltar en la pantalla secundaria. Ya están aquí. Vamos a ver qué nos depara la sesión de hoy. Los mensajes se desplazan a toda velocidad. Valeria señala la pantalla con el dedo índice mientras ríe. Gracias por los saludos, Javi. Ya vi tu donación. Qué buena forma de empezar. El chat se inunda de emoticonos de fantasmas y señales de alerta. Ella se inclina hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, y baja el tono de voz para crear un ambiente de confidencia. Saben que no me gusta repetir las mismas historias, pero lo que me contaron del hospital abandonado en el norte es real. Valeria abre una pestaña en el navegador, muestra un mapa antiguo y lo mueve con el cursor para que todos vean los puntos marcados en rojo. ¿Alguien más ha sentido esa presión en el pecho al entrar en un lugar vacío? Los comentarios responden de inmediato con experiencias personales. Ella asiente, leyendo en voz alta un par de ellos, y su sonrisa se ensancha. Me encanta que no tengan miedo de admitir que a veces la casa propia es el lugar más extraño. Sigue ajustando la configuración del software mientras responde a las preguntas sobre el equipo de grabación. La luz del monitor refleja destellos en sus pupilas. Todo está listo. La conexión es perfecta y la audiencia está cautivada. Valeria toma un sorbo de agua, deja la botella sobre la madera y se prepara para profundizar en el tema de la noche. Valeria señala un punto en la pantalla y se dispone a narrar el siguiente caso. Sus manos gesticulan con energía, describiendo la disposición de las sombras en el pasillo del hospital. De pronto, el sonido de su voz se apaga. 3 golpes secos resuenan en la madera de la puerta principal. Toc, toc, toc. El eco rebota contra las paredes del estudio y se filtra directamente por el micrófono. Valeria se detiene en seco. Su mano, que sostenía un bolígrafo, queda suspendida en el aire. La sonrisa desaparece de su rostro, mientras sus ojos se desplazan hacia el marco de la puerta que conecta con el pasillo. La habitación, antes llena de su charla, cae en un silencio denso. Ella inclina la cabeza, agudizando el oído. Los golpes se repiten, esta vez más fuertes, vibrando contra el cierre metálico de la cerradura. Valeria se levanta de la silla con lentitud. El chat de la transmisión se vuelve caótico. Los espectadores preguntan, ¿quién llama a esa hora de la noche? Ella no responde. Sus pies se apoyan sobre el suelo de madera, emitiendo un leve crujido. Mira hacia la cámara, buscando una explicación en la lente, pero el lente solo le devuelve el reflejo de las luces del estudio. El aire parece haberse estancado. Valeria da un paso hacia la salida mientras el sonido de los golpes todavía parece vibrar en el ambiente. El silencio es absoluto, roto solo por el tecleo frenético de los usuarios en el chat. Valeria camina hacia la entrada, evitando hacer ruido con sus pasos. Extiende la mano derecha y gira el pomo metálico. La puerta cede con un chirrido agudo que resuena en todo el departamento. Al otro lado, el pasillo del edificio está completamente sumido en la oscuridad. Ella baja la mirada y sus ojos se enfocan en un bulto sobre la alfombra. Es una caja negra, de dimensiones compactas, sin etiquetas ni remite de envío. Se agacha, desliza los dedos por la superficie rugosa del cartón
y la levanta con ambas manos. La caja no pesa, pero se siente sólida. Valeria retrocede. Cierra la puerta con un golpe seco y echa el cerrojo. Regresa al escritorio, donde la cámara sigue emitiendo en directo. Deja la caja sobre la superficie de madera frente al monitor. Los espectadores piden que la abra, pero ella se queda inmóvil, observando el objeto con extrañeza. Pasa la yema de los dedos por los bordes, buscando alguna señal de quién pudo dejarla ahí. No hay nada. Valeria inclina la caja hacia el ángulo de la cámara, permitiendo que la audiencia vea cada detalle del envoltorio opaco. Sus cejas se juntan en un gesto de duda. Mira el chat, que se mueve a una velocidad inusitada, con teorías sobre el origen de la caja. Ella no responde. Simplemente mantiene la mirada fija en el objeto, mientras el silencio del estudio se vuelve pesado, casi asfixiante. Valeria apoya la palma de su mano sobre la cara superior de la caja. Su expresión cambia al instante. Retira la mano 1 centímetro y vuelve a tocarla, esta vez con más presión. Está helada, murmura, aunque su voz apenas llega al micrófono. La temperatura del objeto es antinatural, como si hubiera estado sumergido en hielo seco durante horas. Valeria intenta cerrar los dedos alrededor de los bordes, pero su mano se sacude. El entumecimiento sube rápidamente desde las yemas de sus dedos hacia la muñeca, obligándola a soltar la caja. La deja caer sobre la mesa con un golpe sordo. Ella frota su mano derecha contra el antebrazo izquierdo, intentando recuperar la circulación, pero sus dedos permanecen rígidos, casi blancos por la falta de flujo sanguíneo. Mira hacia el monitor, buscando confirmar si los espectadores han notado su reacción. Su respiración se vuelve errática, un soplido constante que marca el ritmo de su nerviosismo. La cámara enfoca sus manos. Los dedos aún tiemblan involuntariamente por el contacto con la superficie gélida. En el chat, los mensajes se acumulan, cuestionando el origen del frío y advirtiéndole que no continúe. Valeria ignora las advertencias. Vuelve a estirar la mano hacia la caja, esta vez con lentitud, sintiendo cómo el aire a su alrededor parece haberse enfriado también. La rigidez en su mano derecha persiste, dificultando cada movimiento, mientras ella se prepara para retirar la cinta que sella el contenido. Valeria clava las uñas bajo el borde de la cinta adhesiva. El plástico se resiste, emitiendo un chirrido agudo que corta el silencio del estudio. Tira con fuerza. El sonido del desgarro resuena con una intensidad desproporcionada, como si cada fibra del material luchara por permanecer unida. La cinta se despega en una tira larga, revelando una abertura estrecha en la tapa de cartón. Valeria se detiene un instante. Sus dedos, aún rígidos por el frío, se hunden en el hueco para estabilizar la caja. El metal de la mesa vibra ligeramente bajo el peso. Ella mira a la cámara, sus ojos fijos en la lente, mientras su mano derecha comienza a levantar la solapa superior. Un crujido seco, seco y profundo, marca el momento en que el sello cede por completo. La audiencia observa el movimiento. El chat se detiene en seco, esperando. Valeria desliza la tapa hacia atrás. El roce del cartón contra la mesa suena como una lija recorriendo madera. Ella inclina el cuerpo hacia adelante, acercando el rostro al borde de la caja. La luz artificial del estudio ilumina el interior, pero la sombra proyectada por la tapa oculta lo que hay dentro. Valeria levanta la vista hacia el monitor, con los labios ligeramente entreabiertos. Sus manos se cierran alrededor de los lados de la caja, preparadas para revelar el contenido. El aire en la habitación parece haberse estancado. No hay movimiento, solo el zumbido constante de los equipos electrónicos. Ella inhala profundamente, tensando los músculos de los hombros, y comienza a retirar el primer objeto de su interior. Valeria introduce los dedos en el espacio abierto. Sus manos, aún marcadas por la rigidez del frío, tantean el interior oscuro. Sus uñas rozan un papel satinado. Con un movimiento lento y deliberado, desliza el objeto hacia afuera. Es una fotografía. Al ver la imagen, sus dedos se contraen bruscamente, obligándola a soltar el papel sobre la mesa.
La foto queda boca arriba. En ella, Valeria aparece durmiendo en su propia habitación, con los ojos cerrados y la boca entreabierta, capturada desde un ángulo que sugiere una presencia cercana. El silencio en el estudio se vuelve absoluto. Valeria retrocede un paso, golpeando la silla con las rodillas. Su rostro pierde el color, la piel se torna grisácea bajo la luz artificial. Sus pupilas se dilatan mientras recorre los bordes de la foto, buscando una señal de que es un montaje. La realidad del objeto la golpea. El ángulo de la toma, la iluminación, la posición de su cuerpo. Ella lleva una mano a su garganta, buscando aire, pero sus músculos están bloqueados por una tensión súbita. Sus ojos se clavan en la lente de la cámara, buscando una respuesta, pero solo encuentra el brillo frío del cristal. El chat empieza a moverse a una velocidad vertiginosa, un torrente de preguntas que ella no puede leer. Valeria intenta hablar, abre la boca, pero solo emite un soplido ronco. Sus manos tiemblan con violencia, haciendo que el papel de la fotografía se deslice sobre la superficie de metal, emitiendo un leve sonido de arrastre. Ella se queda inmóvil, observando su propia imagen dormida, atrapada en la vulnerabilidad de ser vigilada mientras su mente intenta procesar la intrusión en su espacio privado. Valeria vuelve a introducir la mano en la caja. Esta vez, sus dedos se topan con una tela áspera, una seda roja que parece absorber la luz del estudio. Tira de ella con lentitud. El tejido se desplaza sobre el metal de la mesa, arrastrando consigo un objeto pesado y rígido. Al retirar la tela, el brillo de un espejo queda expuesto. La superficie del cristal no refleja el entorno de forma natural. Se ve turbia, como si contuviera una capa de humo estancado en su interior. Valeria sostiene el marco con ambas manos. Sus dedos se arquean, evitando tocar el centro del cristal. El objeto emite una vibración sutil que hace que los utensilios sobre el escritorio tintineen. Ella levanta el espejo hacia la altura de su pecho, exponiéndolo directamente a la lente de la cámara. El chat, que hasta hace un momento se movía con curiosidad, se convierte en una cascada de advertencias. Las palabras aparecen en la pantalla a una velocidad frenética. No lo mires, apágalo. Ese espejo no está vacío. Valeria ignora los mensajes. Su mirada fija en el borde del cristal, donde la luz parece curvarse de forma antinatural. El aire alrededor del objeto se siente más denso, cargado de una electricidad estática que eriza el vello de sus brazos. Ella intenta apartar la vista, pero sus ojos permanecen anclados en el reflejo distorsionado. El espejo parece absorber la luz ambiente, dejando los bordes del marco sumidos en una sombra profunda. Valeria deja el objeto sobre la mesa, pero sus manos no dejan de temblar al soltarlo. Mientras el chat colapsa bajo el peso del miedo colectivo, Valeria extiende la mano hacia el fondo de la caja, donde reposa un sobre pequeño de papel amarillento. Sus dedos se enganchan en el borde y lo arrastran hasta la luz del aro. El papel cruje con un sonido seco, casi metálico. Ella lo abre con un movimiento brusco, revelando una caligrafía trazada con una tinta tan negra que parece manchar la pulpa del papel. Sus labios se mueven en silencio antes de que la voz, quebrada y apenas un susurro, rompa el aire del estudio. Ya puedes empezar a recordar. Lee en voz alta. Valeria deja caer la nota sobre el escritorio, donde aterriza junto al espejo. Sus ojos recorren las letras una y otra vez, buscando una explicación lógica, un error, una broma de sus seguidores. El silencio se prolonga, pesado, mientras ella busca el control. Sus comisuras se estiran, intentando formar una mueca de diversión ante la cámara. Es una broma pesada, ¿cierto? Dice, y lanza una carcajada que sale forzada, un sonido agudo y discordante que rebota contra las paredes. La risa se corta abruptamente cuando su garganta se cierra, como si una mano invisible apretara sus cuerdas vocales. Sus manos, apoyadas en el borde de la mesa, se cierran en puños blancos, presionando tanto la madera
que sus nudillos sobresalen. Ella parpadea rápido, intentando disipar la neblina que parece nublar su juicio, pero la nota sigue ahí, inamovible, recordándole que el juego apenas comienza. Su respiración se vuelve errática, un soplido corto que delata el pánico que intenta ocultar tras esa sonrisa tensa y vacía. La risa de Valeria muere en el aire, quedando suspendida como un eco sin origen. De repente, la imagen en el monitor se bloquea. El movimiento de sus hombros se detiene en seco. Los píxeles de la pantalla se fijan en una posición estática, dejando a Valeria atrapada em um fotograma congelado durante dos segundos eternos. El áudio del directo no se corta por completo. Se transforma en un zumbido metálico, una frecuencia grave que vibra en los altavoces de quienes están mirando. En la pantalla, su rostro permanece inmóvil, pero la luz del aro de estudio parpadea con una cadencia irregular, proyectando sombras que parecen desplazarse sobre el fondo, aunque la figura de Valeria no se mueva ni un milímetro. Es un fallo técnico que desafía la lógica de la transmisión. Los seguidores en el chat comienzan a enviar mensajes masivos, preguntando por qué la imagen se ha quedado trabada, pero el contador de tiempo del directo sigue avanzando, sumando segundos a una emisión que parece haber perdido su conexión con la realidad. La pantalla muestra una anomalía. El reflejo de la habitación dentro del espejo que está sobre la mesa parece moverse con una fluidez propia, mientras la Valeria del video principal permanece como una estatua de carne y hueso. El tiempo se estira, el zumbido aumenta de volumen, y la pantalla se convierte en una ventana hacia algo que no debería estar ocurriendo. Por un instante, el sistema parece colapsar, dejando el directo en una pausa forzada que pone a prueba la paciencia y el pulso de toda la audiencia. El monitor parpadea una última vez, antes de que la imagen recobre el movimiento. Valeria parpadea con lentitud, como si despertara de una inmersión prolongada en aguas heladas. Sus ojos recorren el espacio frente a ella, pero no se detienen en la cámara ni en los periféricos. La mirada, antes enfocada y directa, ahora vaga por la habitación con una falta de propósito que resulta inquietante. Sus dedos tamborilean sobre la superficie de la mesa, un ritmo errático que no sigue patrón alguno. Abre la boca, pero no emite sonido durante 3 segundos completos, un vacío que se prolonga hasta que el silencio se vuelve pesado. ¿Qué estaba diciendo?, pregunta finalmente. Su voz suena plana, despojada de la energía que caracterizaba sus introducciones. Ignora el chat, que corre a una velocidad frenética, saturado de preguntas sobre el extraño lapso de tiempo. Ella se lleva una mano a la sien, frotando la piel con fuerza, como si intentara despejar una neblina que solo ella percibe. Sus hombros se encogen en un gesto de absoluta extrañeza. Mira hacia la esquina superior del cuarto, donde la oscuridad se acumula, y luego vuelve a bajar la vista hacia el espejo, sin reconocerlo siquiera. El cambio en su postura es total. La seguridad ha sido reemplazada por una vulnerabilidad mecánica. Se mueve con la torpeza de alguien que intenta recordar un guión que nunca escribió, mientras sus dedos acarician el borde del espejo rojo, sin darse cuenta de la amenaza que tiene delante. El chat en pantalla se convierte en una cascada de texto frenético. Miles de usuarios escriben al mismo tiempo. Las letras se solapan y desaparecen en una estela de urgencia. Los mensajes se repiten, todos centrados en un solo objeto, el espejo sobre la mesa. Aléjate de eso. No lo mires. Cierra el directo ya. Las advertencias aparecen en mayúsculas, con signos de exclamación que saturan el área de comentarios. Un espectador tras otro súplica a Valeria que se levante, que abandone la habitación, que deje de tocar el marco del espejo. Ella, sin embargo, mantiene la vista fija en un punto indeterminado, ajena a la marea de pánico que inunda su propia transmisión. Su mano sigue rozando el borde del cristal,
Sus dedos se mueven sin conciencia sobre la superficie, mientras el chat advierte sobre una presencia que los espectadores ya comienzan a vislumbrar. La audiencia se transforma en testigo impotente. Observan cómo el reflejo en el espejo empieza a distorsionarse, captando detalles que Valeria ignora por completo. Los moderadores del canal intentan bloquear los mensajes de spam, pero la desesperación es colectiva. Nadie puede comunicarse con ella de forma efectiva. La pantalla se llena de capturas de pantalla marcadas con círculos rojos, señalando el cristal donde algo está cambiando. El caos digital contrasta con la quietud de la habitación, donde Valeria sigue atrapada en su propio olvido, ignorando que 100.000 personas están viendo cómo su seguridad se desmorona ante sus ojos. La pantalla vibra con el flujo constante de advertencias, pero Valeria sigue absorta en su propia inercia. Sus ojos escanean el teclado, buscando una tecla que no recuerda haber presionado. Lentamente, su cuello se inclina hacia la derecha, un movimiento mecánico que deja al descubierto la nuca. Es, en ese instante, en el cristal del espejo, donde la realidad se quiebra. Detrás de ella, una sombra densa comienza a condensarse. No es una mancha, sino una silueta con contornos definidos que emergen desde la profundidad del azogue. La figura se alza, imitando la postura de Valeria con una precisión quirúrgica. Los espectadores envían miles de mensajes, pero el servidor parece ralentizarse bajo el peso de lo imposible. La sombra estira una mano pálida, acercándola milímetros a la nuca de Valeria. Sin llegar a tocarla, Valeria suelta un suspiro largo, ajena a la cercanía de esa presencia. Se reclina en la silla estirando los brazos, y la figura en el espejo imita el gesto con un retraso de apenas un segundo. La audiencia observa, paralizada, cómo la sombra abre la boca en un grito silencioso que no perturba el aire de la habitación. Valeria se frota los ojos, parpadeando con fuerza, mientras la figura oscura se mantiene estática, observando la nuca de la joven desde el cristal. Cada vez que Valeria se mueve, el reflejo se ajusta, capturando la vulnerabilidad de una mujer que no sabe que ya no está sola en su propio hogar. Valeria abre la boca para hablar, pero las palabras se le escapan. Frunce el ceño, deteniendo su discurso a mitad de frase. ¿Qué estaba diciendo?, murmura, mientras sus ojos recorren la habitación buscando un ancla. En ese vacío de memoria, la figura en el espejo da un paso adelante. Ya no es una sombra difusa, sino una silueta que se perfila con nitidez contra el cristal. La audiencia nota el cambio al instante. Cada vez que la mente de Valeria se queda en blanco, el reflejo gana densidad. Ella se pasa la mano por la frente, intentando recuperar el hilo de sus pensamientos, pero su mirada se vuelve vidriosa. La figura oscura aprovecha el lapsus. Ahora, su rostro empieza a definirse, aunque carece de rasgos humanos, y sus manos se apoyan sobre el borde del espejo. El chat se vuelve un muro de gritos digitales, pero Valeria parece estar sumergida bajo el agua. Ella parpadea, sacude la cabeza y vuelve a mirar a la cámara con una sonrisa forzada. Olvidé por completo el tema, dice ella, soltando una risa breve y nerviosa. Al hacerlo, la sombra en el espejo imita el gesto, pero esta vez lo hace con una rapidez que desafía la física. La figura está ahora a pocos centímetros de su nuca. Cada olvido es una grieta, y la sombra está utilizando esos segundos de desconexión para materializarse. El tiempo de Valeria se agota, mientras ella sigue sin notar que su propia identidad se está desvaneciendo en el reflejo, alimentando una presencia que ya no necesita esconderse. Valeria abandona el espejo, buscando cualquier distracción que calme el pulso errático de sus manos. Sus dedos golpean la madera del escritorio, un sonido rítmico que intenta ocultar el silencio sepulcral de la habitación. De repente, una luz azul ilumina su rostro desde abajo. Es su celular, vibrando con una notificación que no reconoce. Valeria arquea las cejas. Su curiosidad gana terreno a la confusión.
Desliza el dedo por la pantalla, desbloqueando el dispositivo. No hay remitente, solo un archivo de video esperando ser reproducido. Sus pulgares se detienen sobre el icono de play. Mira a la cámara, buscando una validación que el chat ya no puede darle, pues el servidor parece haberse bloqueado. Con un movimiento seco, presiona el botón. La pantalla del móvil parpadea, mostrando una interfaz de grabación casera. Valeria se inclina hacia adelante, acercando el teléfono a su rostro, hasta que la luz del dispositivo ilumina sus ojos dilatados. El horror se despliega lentamente. Sus labios se separan, pero ningún sonido escapa de su garganta. Sus pupilas se contraen al reconocer el ángulo de la toma. Es su propia habitación, grabada desde una posición donde ella jura no haber estado. Las manos comienzan a temblarle, haciendo que el celular oscile frente al lente de la cámara principal. El ambiente se vuelve denso, cargado de una electricidad estática que eriza su piel. Ella intenta soltar el teléfono, pero sus dedos parecen soldados al plástico. La imagen en el video avanza, y Valeria, paralizada, observa cómo el contenido del clip empieza a desdibujar la frontera entre lo que recuerda y lo que está viendo ahora mismo. En la pantalla del móvil, la hora marca exactamente las 3:14 de la madrugada. Valeria contiene el aliento mientras el clip comienza a reproducirse sin sonido. La imagen muestra su propio departamento, sumergido en una oscuridad absoluta que solo se corta por el haz de luz de una linterna. Valeria ve cómo ella misma entra en cuadro, caminando con pasos lentos y deliberados. No es su forma habitual de moverse. En el video, ella avanza por el pasillo central, pero su postura es rígida, casi mecánica, como si fuera guiada por una fuerza invisible. Valeria se inclina hacia la pantalla, sus dedos presionan el borde del celular con tanta fuerza que sus nudillos se tornan blancos. Observa cómo, en la grabación, ella se detiene frente a la puerta del baño y permanece allí, inmóvil, durante 10 segundos completos. La Valeria del video gira la cabeza hacia la lente, pero sus ojos no enfocan nada. Es una mirada vacía, carente de cualquier rastro de reconocimiento. Valeria siente un escalofrío al notar que, en el video, ella misma viste exactamente igual que hace un momento, pero su expresión es una máscara de indiferencia total. La grabación muestra cómo ella comienza a caminar de nuevo, cruzando la sala hacia la cámara. Valeria intenta apartar la vista, pero sus ojos están clavados en el móvil, obligada a presenciar cada movimiento de su propia figura. La escena se repite en un bucle infinito. Caminar, detenerse, observar la nada. La desorientación se convierte en pavor puro al reconocer que ella no recuerda haber grabado ese archivo, ni mucho menos haber caminado por su casa en plena noche. El video llega a su punto culminante. En la pantalla, la Valeria del clip llega al extremo del pasillo y se detiene frente a una puerta entreabierta. Valeria, sosteniendo el celular, siente que el aire de la habitación se vuelve pesado, casi irrespirable. En el video, la figura que camina se gira bruscamente, como si hubiera escuchado un ruido fuera de cámara. Pero lo que aparece a continuación hace que Valeria suelte el dispositivo sobre la mesa con un golpe seco. En la grabación, la Valeria del pasillo fija su mirada en un punto concreto. Es el lugar donde ella misma, la Valeria real, está sentada ahora mismo. La paradoja golpea su mente con la fuerza de un impacto físico. Ella observa la pantalla, viendo cómo su otro yo inclina la cabeza, estudiando con una curiosidad gélida a la Valeria que sostiene el teléfono. No hay dudas. No hay trucos de edición. La imagen muestra una sincronía perfecta. La Valeria del video se acerca a la lente, acercando su rostro hasta que sus ojos llenan todo el encuadre. El pánico se apodera de sus facciones. Sus músculos se tensan y su mandíbula se bloquea en un gesto de incredulidad absoluta. Sus dedos intentan cerrar la aplicación, pero la pantalla táctil parece inerte, bloqueada en un bucle que no le permite escapar.
La respiración de Valeria se vuelve errática, corta, mientras sus ojos recorren el pasillo real detrás de ella, buscando una sombra, un rastro, cualquier cosa que confirme que no está sola. La realidad se resquebraja frente a sus ojos, y el silencio de la casa se siente ahora como una presencia que observa, aguardando el siguiente error en su memoria. Valeria retrocede golpeando la silla contra el escritorio. El celular, abandonado sobre la mesa, emite un zumbido constante. Un icono rojo parpadea en la parte superior de la pantalla. Una nueva notificación de video ha llegado. Sus manos tiemblan al intentar tomar el dispositivo, pero sus dedos resbalan contra la superficie. El dispositivo parece arder. La notificación indica que el archivo fue grabado apenas minutos antes de iniciar la transmisión. Valeria intenta cerrar la aplicación. Presiona el botón de inicio con desesperación, pero el cursor se desliza por la pantalla sin responder a sus órdenes. El entorno empieza a alterarse. La luz del aro, que antes iluminaba el cuarto con nitidez, comienza a oscilar con una cadencia errática, creando destellos que dejan a Valeria cegada por segundos. Ella se levanta, buscando el interruptor de la pared, pero al dar un paso, el suelo parece ceder bajo sus pies. Escucha un crujido proveniente de las paredes, como si la estructura misma de la casa estuviera cediendo bajo una presión invisible. La sensación de seguridad se ha disipado por completo. El tiempo ya no avanza de forma lineal. Mira hacia la cámara del escritorio, buscando ayuda en el chat, pero las letras en la pantalla se distorsionan, convirtiéndose en líneas ilegibles que se desplazan hacia los costados. Valeria intenta gritar, pero su voz sale como un susurro ahogado, atrapada en una realidad que se deshace ante sus ojos. El dispositivo en la mesa vuelve a vibrar, reclamando su atención, anunciando el contenido que terminará de romper su percepción. Valeria pulsa el icono de reproducción con el pulgar. El video se abre ocupando toda la pantalla del celular. El audio comienza a filtrarse a través de los altavoces conectados al escritorio, amplificando un sonido que se cuela en la transmisión en vivo. Es un susurro denso y cargado de una intención gélida que corta el ruido de fondo del departamento. Todavía no recuerda, dice la voz, repitiéndose en un eco metálico que parece salir de todas partes a la vez. Valeria se lleva las manos a los oídos, pero el sonido es persistente, grabado con una claridad que desafía la lógica acústica del lugar. En su rostro, los músculos se tensan al límite. Un escalofrío le recorre la columna vertebral, obligándola a encogerse sobre sí misma. La cámara capta su reacción, el temblor incontrolable de sus manos y la dilatación de sus pupilas al reconocer la cadencia de la voz, que suena inquietantemente similar a la suya propia. En el chat, los 100.000 espectadores reaccionan al unísono. Los mensajes se detienen por una fracción de segundo antes de inundar la pantalla con advertencias y signos de interrogación. El ambiente se vuelve denso, cargado de una estática que hace que los vellos de los brazos de Valeria se ericen. Ella se gira hacia la puerta cerrada del pasillo, buscando el origen de la voz, pero solo encuentra el silencio opresivo de la casa. El susurro se desvanece, dejando una estela de terror que se instala en el aire, mientras la pantalla del celular sigue encendida, mostrando el metraje en bucle infinito. Valeria se abalanza sobre el ratón. Sus dedos presionan el plástico con fuerza. En la pantalla, el cursor se mueve, pero no obedece a sus gestos. Se desplaza solo, trazando círculos erráticos sobre el icono de cierre del programa. Ella hace clic repetidamente, un sonido metálico y seco que resuena en la habitación. Nada sucede. El botón de salida permanece inactivo, como si hubiera sido borrado del sistema. Valeria se pone de pie, golpeando el borde del escritorio, y sus manos vuelan hacia el teclado. Golpea la tecla de escape una y otra vez, pero la ventana de la transmisión sigue abierta, mostrando su propio rostro pálido y sudoroso reflejado en el monitor. El cursor acelera su movimiento, saltando de una pestaña a otra, abriendo carpetas y archivos que ella no ha tocado en meses. La tecnología se vuelve una jaula. Los ventiladores de la computadora
comienzan a zumbar con una intensidad ensordecedora, vibrando bajo sus palmas. Ella intenta desconectar el cable de alimentación, pero sus dedos se sienten pesados, como si el aire alrededor del escritorio se hubiera vuelto viscoso. La pantalla parpadea, bloqueada en un ciclo de carga infinito. Valeria respira con dificultad. Su pecho sube y baja mientras observa cómo el software ignora cada comando. Los mensajes del chat siguen llegando, acumulándose en una cascada de texto que ella ya no puede detener. La computadora no solo funciona por sí misma, sino que parece estar cerrando sus propias rutas de escape. Está atrapada frente a la cámara, obligada a continuar una emisión que se ha convertido en su propia celda digital. El monitor emite un destello blanco cegador. Valeria se echa hacia atrás, tropezando con la silla. Los tubos fluorescentes del techo comienzan a zumbar, un sonido agudo que perfora los tímpanos. La luz de la habitación empieza a parpadear con una frecuencia errática, proyectando sombras que se alargan y se contraen sobre las paredes con cada destello. Valeria extiende un brazo para alcanzar el interruptor de la pared, pero la luz se apaga y se enciende con una violencia desmedida. Cada destello revela una fracción de segundo de su entorno, transformando los objetos cotidianos en siluetas distorsionadas. El parpadeo se acelera. La intensidad de la luz oscila entre un brillo insoportable y una penumbra casi total. Valeria se cubre los ojos con las manos, pero el resplandor se filtra a través de sus dedos. El zumbido eléctrico se convierte en un crujido seco, como si el cableado interno de la casa estuviera quemándose bajo el yeso. De repente, el parpadeo se detiene. El silencio cae sobre la habitación, pesado y absoluto. La oscuridad es tan densa que Valeria no logra distinguir la posición de sus propias manos. El único punto de luz restante es el pequeño LED de la cámara, que sigue emitiendo un pulso verde, pequeño y constante, en medio de la negrura total. Valeria contiene el aliento, con los pulmones ardiendo por la tensión. El aire se siente gélido, una corriente inesperada que roza su nuca. En la oscuridad, el sonido de su propia respiración agitada es el único indicio de que sigue ahí, atrapada en un espacio que ya no reconoce. Un estruendo seco corta la negrura. El espejo, que reposaba sobre la mesa, se desplaza bruscamente hasta el borde y cae contra la superficie de madera con un golpe seco. El impacto resuena en la habitación. La tela roja que cubría el cristal se desliza lentamente, arrastrada por la gravedad, hasta quedar hecha un ovillo en el suelo. Valeria extiende una mano hacia el mueble, tanteando en la oscuridad, hasta rozar el marco frío del objeto. El cristal vibra bajo sus dedos, emitiendo un zumbido sordo. De pronto, un destello antinatural surge de la superficie del espejo, iluminando el centro de la mesa con un haz de luz blanquecina. Valeria retira la mano, retrocediendo un paso. Sus ojos se fijan en el reflejo. La superficie no muestra la habitación, ni la silla, ni el escritorio. En su lugar, el cristal proyecta un ángulo distorsionado de la estancia, una profundidad que no debería existir físicamente. La imagen dentro del marco se mueve con una fluidez ajena a la reality. Valeria observa cómo el cristal captura una luz que no proviene de ninguna fuente externa. La tela roja, ahora en el suelo, parece absorber la poca claridad que queda en el ambiente. El espejo se mantiene fijo, desafiando las leyes del equilibrio, mientras el reflejo en su interior comienza a ganar definición. Ella se inclina hacia adelante, atrapada por la visión que desafía cualquier lógica física, incapaz de apartar la mirada de la superficie que ahora actúa como una ventana hacia un espacio que ella no puede reconocer. Valeria se inclina más, con los ojos fijos en el cristal. El reflejo dentro del espejo se aclara con una nitidez dolorosa. La figura oscura, que antes permanecía oculta en la profundidad de la estancia, ahora ha cambiado de posición. Ya no está detrás. La silueta se recorta contra el fondo del reflejo, ocupando el espacio exacto que debería estar vacío junto a Valeria.
El contorno de la figura es sólido, denso, una mancha de sombra que parece absorber la luz del monitor. Valeria aparta la mirada del espejo y gira la cabeza hacia la derecha, hacia el hueco donde debería haber solo aire. Sus ojos se abren hasta el límite. El espacio a su lado se siente pesado, con una densidad que presiona el aire contra sus pulmones. No hay nadie físicamente, pero la temperatura allí ha descendido hasta el punto de condensar su aliento en una fina niebla. Valeria vuelve a mirar el cristal. La figura en el reflejo levanta una extremidad. Valeria siente un roce imperceptible en su propio brazo, como una ráfaga de aire gélido que recorre su piel. Ella retrocede, chocando contra el borde de la mesa, pero sus ojos no pueden abandonar el punto exacto donde la figura se manifiesta dentro del marco. La realidad se ha fracturado. El espacio vacío que ella toca con la mano es, según el espejo, el lugar donde la figura se encuentra de pie, observándola con una fijeza que corta la respiración. Valeria intenta retroceder de nuevo, pero sus piernas no responden, atrapadas por la visión de esa proximidad imposible. La respiración de Valeria se vuelve rítmica, un vaivén entrecortado que llena el silencio de la sala. Sus labios comienzan a moverse con una rigidez mecánica. No recuerdo, murmura. Sus ojos, fijos en el vacío junto a ella, pierden cualquier rastro de enfoque. No recuerdo. La frase sale de su boca como un automatismo, despojada de inflexión o tono. En la pantalla del monitor, el chat se vuelve un torrente incontrolable. Las líneas de texto se desplazan a una velocidad imposible de seguir, una cascada de advertencias, súplicas y emojis de manos en oración que inundan cada rincón del recuadro. Valeria ignora la pantalla. Sus dedos tamborilean sobre la mesa con una cadencia errática, sin dejar de repetir la misma negación. La luz del aro, antes fija, comienza a oscilar, proyectando sombras alargadas que se retuercen sobre las paredes al ritmo de sus palabras. No recuerdo. El aire se vuelve denso, cargado de una estática que hace que el cabello de Valeria se erice. Los espectadores en línea envían cientos de mensajes por segundo, una marea de miedo digital que colapsa el software. Ella no parpadea, atrapada en un bucle que parece borrar su presencia física en el cuarto. La silla chirría contra el suelo cuando Valeria se balancea ligeramente, manteniendo el mantra constante, mientras el monitor parpadea con una intensidad cegadora, reflejando el caos de un chat que ya no ofrece respuestas, solo un miedo colectivo que se expande sin control. El mantra de Valeria se quiebra en un sollozo seco. De repente, el flujo incesante del chat se detiene por completo. El software de transmisión se bloquea, dejando la pantalla en un negro absoluto. Un instante después, una única línea de texto blanco aparece en el centro exacto del monitor, sobre el rostro congelado de Valeria. El mensaje reza: ahora ya sabe quién eres. Valeria lee las palabras en voz alta, pero su voz suena extraña, como si el eco proviniera de otra habitación. Sus manos se aferran al borde de la mesa. Los nudillos se tornan blancos por la presión. Ella intenta cerrar la ventana, pero el cursor se mueve solo, trazando círculos erráticos por el escritorio. La revelación golpea su conciencia como una descarga eléctrica. Ella baja la mirada hacia sus propias manos, buscando una respuesta que parece haberse borrado de su memoria. La figura a su lado en el espejo inclina la cabeza, imitando el gesto de Valeria, con una precisión aterradora. El monitor comienza a parpadear, con una luz blanca que inunda la estancia, borrando los contornos de los muebles. Valeria intenta levantarse, pero sus rodillas ceden. El mensaje sigue ahí, grabado en la retina de los miles de espectadores que observan en silencio. Ella ya no busca a la figura, ahora mira su propio reflejo en la pantalla, reconociendo finalmente la ausencia de su propia historia. El aire se vuelve irrespirable mientras el texto final parpadea una última vez, marcando el fin de su existencia conocida.
El silencio en la habitación es absoluto, solo interrumpido por el zumbido eléctrico del monitor. Valeria se pone en pie con un movimiento espasmódico. Sus manos buscan desesperadamente un punto de apoyo en la mesa que se tambalea. El aire se siente metálico, denso, casi sólido. De repente, una vibración recorre el suelo, haciendo que los objetos sobre el escritorio comiencen a deslizarse hacia el borde. Valeria abre la boca para articular un sonido, pero solo escapa un jadeo ahogado. Sin previo aviso, un estruendo ensordecedor sacude la estructura del departamento, como si los muros se contrajeran por una presión invisible. El impacto golpea el soporte de la cámara con una fuerza violenta. El dispositivo vuela por el aire, girando sobre su eje, antes de estrellarse contra el suelo con un golpe seco. La imagen se distorsiona momentáneamente, emitiendo un chirrido agudo de estática. Cuando la lente se estabiliza, el ángulo de visión queda fijo, apuntando directamente hacia el techo. Un grito desgarrador de Valeria corta el ambiente, un sonido agudo y prolongado que se apaga bruscamente al ser interrumpido por un golpe seco contra la madera. La luz del aro, desplazada en la caída, proyecta sombras erráticas sobre el techo mientras el cable de la cámara se estira, vibrando por la tensión. El caos se detiene en un segundo, dejando solo el rastro de la estática en el audio y la imagen fija de una lámpara que se balancea lentamente sobre el vacío de la habitación. El eco del último golpe se disipa en las paredes, dejando tras de sí un silencio denso y antinatural. La estática en el audio se desvanece, siendo reemplazada por un vacío acústico absoluto, sin un solo jadeo ni movimiento humano. La lente de la cámara, aún apoyada sobre el suelo, mantiene un plano fijo hacia el techo, donde las sombras de los muebles permanecen inmóviles. Pasan los segundos. Ni una mota de polvo cruza el haz de luz del aro que sigue encendido, iluminando el espacio vacío con una frialdad clínica. No hay rastro de forcejeo, ni señales de que alguien haya estado allí hace un instante. El piso de madera, antes marcado por el caos del impacto, luce ahora intacto, como si el tiempo se hubiera detenido en un vacío sin retorno. Los espectadores observan a través de la pantalla un entorno que ha sido despojado de su ocupante. La silla del escritorio está volcada, pero no hay cuerpo junto a ella. Valeria ha dejado de existir en el campo de visión de la cámara, esfumándose como una sombra bajo la luz artificial. El encuadre sigue capturando la nada, un espacio que hace menos de un minuto bullía con la presencia de una persona y ahora solo alberga el vacío de una habitación abandonada. La ausencia de Valeria es total. Un borrado físico que deja a la audiencia ante una pantalla que transmite, con implacable precisión, el rastro de la nada absoluta. El haz de luz del aro, posado sobre el suelo, mantiene el escritorio bajo un resplandor blanquecino y artificial. De pronto, un leve chirrido metálico rompe la quietud del departamento. Es el eje de la silla frente al escritorio. Sin que ninguna mano la empuje, la silla comienza a balancearse hacia adelante y hacia atrás. El ritmo es constante, rítmico, casi hipnótico. Cada vez que el respaldo se inclina, las sombras en la pared se estiran y se encogen, creando un efecto de pulsación en el vacío de la habitación. La silla se mueve con una inercia que no debería existir. No hay corrientes de aire. No hay vibraciones externas, solo el vaivén mecánico de la madera contra el suelo. El espacio donde hace un momento estaban las pertenencias de Valeria luce ahora desolado, una zona muerta en la transmisión que sigue activa para miles de espectadores. La silla avanza y retrocede, ocupando el lugar que dejó la protagonista. El sonido del roce contra la madera se vuelve más nítido. Un chirrido que marca el paso de los segundos en un tiempo que parece haberse estancado. La ausencia de Valeria es ahora una presencia tangible, una desolación que se filtra a través de la lente. La cámara registra el ciclo interminable del balanceo,
Un movimiento que no encuentra resistencia ni fin. El vacío de la habitación se siente más profundo, transformando el estudio en un escenario donde solo queda el eco de un movimiento sin autor. La silla sigue meciéndose, lenta y persistente, como si guardara el lugar de alguien que ya no tiene espacio en este plano. El balanceo de la silla se detiene en seco, dejando el estudio en una inmovilidad absoluta. De repente, sobre la imagen del cuarto vacío, letras blancas aparecen superpuestas en el centro del monitor. El texto se escribe solo. Ella ya no te recuerda a ti tampoco. La frase permanece estática, brillando con la misma intensidad que el aro de luz que alumbra la habitación desierta. En la esquina inferior de la pantalla, el reloj digital del sistema parpadea. Los números cambian con lentitud hasta detenerse en las 3:14. El tiempo se fija en esa hora, una cifra que se repite en cada rincón del directo. El cursor del ratón, que antes permanecía bloqueado, vuelve a aparecer sobre la barra de herramientas, pero esta vez se mueve solo, buscando el botón de cierre. La señal de video comienza a sufrir una distorsión digital. Líneas horizontales atraviesan el encuadre, convirtiendo los muebles y las paredes en bloques de píxeles deformados. El silencio es interrumpido por un zumbido eléctrico que sube de tono hasta volverse insoportable. Sin previo aviso, la pantalla se torna negra. La transmisión ha finalizado. El espectador queda frente a la oscuridad absoluta, con el eco de la última frase resonando en el vacío digital. No hay créditos ni despedidas, solo el corte abrupto que deja el sistema sin rastro de la conexión anterior. El departamento, la silla, la cámara y Valeria han sido borrados de la red, dejando únicamente el rastro de un evento que ha dejado de pertenecer a la realidad. El monitor se apaga, pero la conexión no se ha roto. En las casas de miles de espectadores, los teléfonos comienzan a vibrar al unísono. No son notificaciones de redes sociales, sino mensajes directos desde cuentas sin nombre ni historial. Al abrir cada archivo, la pantalla ilumina los rostros de quienes observaban el directo. La imagen es clara. Es una fotografía tomada desde un ángulo imposible, mostrando al espectador dormido en su propia cama. La fecha y hora de la captura corresponden al momento exacto en que la transmisión de Valeria se cortó. Los usuarios intentan bloquear los remitentes, pero el sistema responde con error. El botón de bloqueo desaparece y el mensaje se marca como leído automáticamente. Un segundo mensaje aparece en la pantalla. Una foto nueva, tomada apenas hace un segundo. La cámara de cada dispositivo se activa sola. Los espectadores miran la pantalla y ven su propia habitación, el espacio que los rodea, ahora invadido por la misma lógica de la transmisión. El horror ha dejado la pantalla para instalarse en sus dormitorios. La red se satura con el intercambio de estas imágenes, creando un bucle infinito de vigilancia. Cada persona que vio el directo ahora es el protagonista de su propio archivo, el siguiente recuerdo capturado en la oscuridad.